Gracias por continuar con CNN en español, con la cobertura continua sobre el ataque terrorista a las afueras del Manchester Arena en Manchester, en donde, según reportes de la policía, este acto sangriento cobró la vida de al menos 22 personas e hirió al menos a 59. La policía también ya dio a conocer la identidad del atacante suicida, quien respondía al nombre de Salman Abedi, de 22 años. Ahora le quiero dar la bienvenida a mi próximo invitado, el abogado, capellán, musulmán y experto en temas de terrorismo, Wilfredo Amer Ruiz. Wilfredo nos acompaña vía Skype desde Miami. Muchas gracias, Wilfredo, por acompañarnos. Wilfredo, la policía ya dio a conocer la identidad del atacante suicida y además del arresto de una persona de 23 años cuya identidad aún no han dado a conocer y que al parecer está relacionada a este ataque sangriento. ISIS se adjudicó este ataque terrorista y dijo que un soldado del califato pudo plantar dispositivos explosivos en el Manchester Arena. Esto según una fuente de contraterrorismo de Estados Unidos. Pero a ti, tu opinión, ¿qué te dice esto? Que hoy más que nunca hay que persistir en tratar de erradicar a ISIS de una forma coordinada entre todas las partes afectadas, en la medida que la estrategia para erradicar a ISIS tenga una propuesta de Estados Unidos y los países europeos distinta a la propuesta de Rusia, Irán y Siria, y distinta a la propuesta de los países vecinos como Turquía, Jordania, países directamente afectados también. Pues se aprovecha lamentable ISIS de esta descoordinación en la voluntad de todos los países de erradicar de una vez un problema que, dicho sea de paso, a quien más afecta es a los musulmanes, porque ISIS ha matado a más musulmanes y musulmanas y ha violado a más musulmanas que cualquier otras religiones juntas. Y en ese sentido, ISIS es un problema de todos, es un problema que obviamente no se está enfrentando de la manera que un mundo del siglo XXI podría enfrentarlo, que es de una manera mucho más coordinada. ISIS seguirá aprovechando de esta falta de coordinación para seguir operando. También da muestras, y no podemos dejar a un lado, de un ISIS que está siendo en los últimos meses degradado, especialmente en su capacidad de control geográfico. No que sea a paso agigantado, porque, por ejemplo, a pesar de la voluntad de Estados Unidos, de Irak y de otros aliados, de sacar a ISIS tan siquiera del territorio nacional iraquí, aún eso no se ha podido lograr. Imagínense sacar a ISIS de lo que se llama en inglés un safe haven, una área protegida que le significa a una Siria que no está capacitada de poder erradicarle del territorio sirio, especialmente de su capital, Raqqa, de la capital del ISIS, en Raqqa, donde es su centro de operación y donde va a ser aún mucho más difícil sacarlo que de los territorios iraquíes, por ejemplo, porque en Raqqa hay cientos y cientos de miles de civiles que les sirven lamentablemente de protección a un ISIS distribuido en la ciudad de Raqqa. Así que falta mucho, lamentablemente, por ver a un ISIS decimado o mucho menos erradicado. No vemos tampoco, lamentablemente, que exista esa voluntad internacional, ese liderazgo internacional que es necesario de que algunos países tomen la batuta en una alianza estratégica y coordinada para de una vez limitar o decimar a ISIS hasta tornarlo inoperante. Pero varios países aliados a Inglaterra, Wilfredo, han manifestado su repudio ante este acto terrorista al mismo tiempo. Entonces, con solamente manifestar sus condolencias y el apoyo solidario no es suficiente para tratar de erradicar a ISIS. ¿Qué más hace falta entonces? Tú dices que acabas de decir que falta de crear una estrategia fundamental y más directa para erradicar a ISIS. Pero entonces, ¿no se está haciendo lo suficiente? ¿La comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para erradicarlo? Definitivamente no. Quizás veremos una reacción militar
de parte de Gran Bretaña en los próximos días. Quizás algo parecido a la que hizo Francia en el último ataque terrorista que sufrió. Los países, cuando caen víctimas, quieren proyectar a su ciudadanía seguridad. La manera que proyectan seguridad muchas veces es más visual que práctica. Vamos a ver soldados desplazados, pero ¿cómo va a evitar soldados desplazados o más policías desplazados este tipo de operativos? Se necesita mucho más. Mucho más también se necesita que meramente bombardear a ISIS. En la medida que tú bombardeas a ISIS, quizás hasta creas más terroristas en la medida que se afectan y matas gente inocente, porque los familiares y cercanos de esas víctimas inocentes de ordinario son muy propensos a radicalizarse. Y así que la estrategia necesita de aliados que sean capaces de estar en el terreno, porque solo estando en el terreno es que uno garantiza que aquellos sitios de donde se erradica ISIS no vuelva y no regrese. Así que en la medida que la estrategia no vaya de la mano con sectores y vecinos que estén capacitados en operaciones coordinadas militares, ir ocupando y asegurando el terreno, cada vez que ISIS es agredido militarmente, lamentablemente la permanencia de ISIS va a subsistir esos ataques de bombarderos o esos ataques que no envuelven botas en el terreno. Necesariamente las botas en el terreno tienen que ser suplidas precisamente por los países vecinos, que son los que están directamente ya allí y son muchos de ellos nuestros aliados. Estamos hablando de Jordania, estamos hablando de Irak, estamos hablando de un Líbano, estamos hablando de una misma comunicación, aunque sea básica, con países de los que no somos necesariamente aliados, pero que están directamente inmiscuidos en la región. Léase ahora Rusia, léase ahora Irán. Y si nosotros pretendemos luchar contra ISIS sin tomarle en cuenta y sin la más mínima coordinación con Irán, con Irak o con Rusia, con Líbano, todos estos actores, pues va a ser muy cuesta arriba ISIS, y lamentablemente seguiremos escuchando por los meses y quizás años por venir. Wilfredo, me gustaría conocer tu opinión para que nos expliques quiénes son los atacantes del califato. Ya ISIS explicó ese ataque terrorista y dijo que uno de los atacantes del califato había colocado los artefactos explosivos a las afueras del Manchester Arena. Pero la respuesta me gustaría que me la dieras después de que regresemos de esta pausa comercial, si te parece. Hacemos una pausa y regresamos con más de esta cobertura continua del ataque terrorista en Manchester, Inglaterra. No se vayan. La reina Isabel II participó en un acto en honor a las víctimas. Un minuto de silencio fue un acto en la escalinata que desciende del palacio al parque. Y también el Papa Francisco lamentó el ataque en Manchester y expresó su solidaridad con los afectados por el atentado que calificó como barbárico. Esto lo informó el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Indicó además que sus oraciones están dirigidas a todos los que murieron y a sus familias. Bueno, y continuamos nuestra conversación con el abogado, capellán musulmán y experto en temas de terrorismo, Wilfredo Amer Ruiz. Una vez más, gracias, Wilfredo, quien nos acompaña vía Skype desde Miami. Antes de irnos a la pausa, Wilfredo le preguntaba quiénes son los atacantes del califato, porque así fue como lo calificó ISIS, quien se adjudicó este ataque terrorista en Manchester. Bueno, se tiene identificado a este individuo de apellido Abedi, un joven de 22 años, nacido en Manchester, hijo de unos emigrantes refugiados de Libia
que llegaron a Inglaterra precisamente buscando refugio cuando el entonces régimen de Muammar Gaddafi estaba gobernando en Libia. Ellos llegaron allí, se establecieron, este muchacho se crió allí. Así que lo que preocupa más a la gente, a la comunidad en estos instantes, es si este individuo actuó como un lobo solitario inspirado por ISIS, o si ISIS estuvo mucho más envuelto en la dirección y operación de este ataque terrorista, más allá de meramente una inspiración ideológica criminal. Si en vez de un lobo solitario o alguien inspirado, es alguien que estaba operando bajo una célula terrorista en la ciudad de Manchester, en Inglaterra. Todas esas preguntas están sobre el tapete, no hay ninguna contestación certera a la misma porque la investigación obviamente es muy joven. De todas esas formas ha operado ISIS. ISIS ha operado internacionalmente con operativos que se desprenden de sus filas físicas, que salen de sus filas y ejecutan ataques terroristas fuera del área de Siria e Irak que ocupan. Gente que simplemente no hay, o hay una comunicación más o menos indirecta con ISIS y lo que les llega es esta propaganda criminal inspirando a actos terroristas y actúan y luego dicen que la actuación fue a nombre de o en solidaridad con la ideología criminal de ISIS. Y la tercera, que es la más peligrosa y que aún no se descarta, es si ISIS ha sido capaz, en vez de enviar a un individuo de su fila para que llegue allá, o en vez de inspirar a alguien, si en realidad ha podido coordinar alguna célula terrorista en un sitio como Inglaterra, donde es uno de los países con las fuerzas de inteligencia o agencias de inteligencia más capaces del planeta. Así que eso es lo que tiene a todo el mundo aún al vilo, sin saber en qué capacidad era la relación, si alguna también, porque no se ha corroborado también, tenía este atacante con ISIS. Sus padres, se ha comentado, prensa inglesa ha reportado que hace un tiempo habían regresado a Libia. Se estará examinando también si hay alguna causalidad entre esa salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, de sus padres, con las acciones de su hijo. Todos esos ángulos aún están sobre el tapete y tienen con mucha razón aún la ciudadanía muy preocupada. En efecto, en efecto. Ahora, lo que quisiera entender también la diferencia, Wilfredo, es cómo diferenciar o qué características posee un lobo solitario y un atacante del califato y cuán difícil es para las autoridades canalizar y distinguir uno del otro. El lobo solitario, por definición, es alguien que actúa inspirado por algún movimiento, en este caso ISIS, y es el más difícil de detectar, toda vez que su inspiración, la preparación del ataque terrorista y la ejecución del ataque terrorista se hace de por sí. Y ante la ausencia de comunicaciones con terceros, o comunicaciones con células terroristas por cualquier medio electrónico, dificulta la detección de este lobo solitario. Y eso es lo que presenta un reto mayor a las agencias del orden público y a las agencias de inteligencia, cómo identificar lobos solitarios que no están en comunicación ni de inspiración directa de parte de organizaciones terroristas o de direcciones en las etapas operacionales o de ejecución de sus actos terroristas. Ante esa ausencia, el lobo solitario presenta una dificultad mayor que casi siempre necesita, como había dicho el invitado anterior, de una cooperación bien amplia entre la comunidad donde vive ese individuo y las agencias del orden público. Es por eso la importancia, que no puedo enfatizar más, tan esencial de no marginalizar las comunidades de donde puede salir alguno de estos individuos, porque esas comunidades son los mejores, y repito, los mejores aliados
para defender la comunidad. Y en ese sentido, estigmatizar los musulmanes, estigmatizar la comunidad, lo que hace es empeorar el problema, porque es precisamente tenemos que contar con esas comunidades para mantenernos seguros, sea en Inglaterra o sea aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Los otros tipos de operativos que describí ya son operativos hechos con una coordinación más directa, donde hay más oportunidad para las agencias de inteligencia de intervenir, de detectar y de, en muchos casos, prever y poder detener algunos ataques terroristas, porque ya envuelve una logística y una comunicación con terceros que abre las puertas de intervención y de averiguar a la comunidad de inteligencia. Wilfredo, tengo un minuto y quisiera pedir tu opinión al respecto. Acaba de llegar un cable donde dice que el alcalde de Manchester, Andy Burnham, le comentó a CNN que ahora las personas que salgan de algunos sitios públicos donde se llevan a cabo eventos sociales, que las personas deben de ser también inspeccionadas por elementos de seguridad. También, bueno, en Londres, el cuerpo de seguridad dice que la policía dijo que iba a incrementar su nivel de seguridad en la ciudad. Varias agencias policiales no solamente de Gran Bretaña, pero a nivel mundial, aquí en Estados Unidos particularmente, también dijeron que iban a incrementar sus niveles de seguridad. Lo que yo quisiera saber es que si las autoridades saben que el terrorismo ISIS está latente hoy en día, que los niveles de seguridad no deben estar siempre a la orden, siempre activos, siempre en alerta, y no esperar incrementarlos cuando ocurren actos como de esta índole? Claro, pero el Estado, sea Inglaterra o sea Estados Unidos, lo primero que trata de hacer cuando sucede este tipo de ataques terroristas es ofrecerle señales de seguridad a la ciudadanía. Y en la medida que esas señales no sean visuales, no sean más o menos algunas de ellas evidentes, no hacen la función para lo que se quiere hacer. Es calmar la ciudadanía, decirle el Estado está en control, el Estado te puede aún cuidar y estamos tomando estas medidas. Muchas de las medidas que se toman inmediatamente después de los ataques terroristas son medidas visuales, que es mucho más para apaciguar a una comunidad ansiosa, porque ¿qué puede ayudar 100, 500, 1000 policías más ahora mismo caminando en las calles de Manchester? Quizás mucho más ayuda que se dediquen esfuerzos y recursos a la comunidad de inteligencia que a esos en la calle, pero el Estado tiene que balancear porque necesita una ciudadanía en calma, una ciudadanía que se sienta segura. En efecto, indiscutiblemente. Wilfredo, quiero agradecerte mucho tu aporte, tu ayuda y tu contribución en esta cobertura en continua sobre el ataque terrorista en Manchester. Muchas gracias. Era Wilfredo Amer Ruiz, abogado y capellán musulmán, además experto en temas de terrorismo, acompañándonos vía Skype desde Miami. Que tenga usted muy buen día, Wilfredo. Muy buen día y nuestras oraciones con las víctimas y sus familiares.